Cristo enseña, sana y salva. Lucas 5, 17 al 26. Leo el 17. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba para sanar. Pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? ¿O decir: levántate y anda? Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por permitirnos el día de hoy venir delante de tu presencia a celebrar culto. Te damos gracias porque nos das el privilegio de reconocerte como nuestro Señor y Salvador. Te damos gracias porque tú, siendo Dios, te plació mirarnos con misericordia al enviar a tu Hijo para perdonar nuestros pecados. Hoy estamos aquí honrándote, reconociendo lo que tú has hecho por nosotros. Pero nosotros entendemos que has dejado tu palabra y ella es la que nos bendice. Por eso ayúdanos en nuestra debilidad, para que tu palabra escrita venga a ser enseñada y no solamente la oigamos, sino que la pongamos en práctica. Pero también oramos que si en medio de nosotros hay alguien que no te conoce, por favor, dale la oportunidad de que pueda venir arrepentimiento para que también se goce junto con nosotros. Gracias por escucharnos y bendecirnos. Tuya la gloria en Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor. Amados hermanos y amigos, pensemos en esta combinación. Piensen en esta combinación. Bueno, cuando hablamos de combinación, algún día usted de pronto ha ido a Ibagué o al Tolima y le dicen tamal lechona. Oh, combinación poderosa, dicen algunos, ¿cierto? Como una bandeja paisa sin chicharrón. Eso no sería una bandeja, no sería bandeja paisa, ¿cierto? No sería una buena combinación. Piensen ustedes en una combinación como, tomar rellena con cuajada. No, eso no funciona. Pero piensen en esta combinación. Alguien que enseña algo y tú puedes aprender, pero que a la vez trae sanidad a tu cuerpo. Sería una buena combinación. Alguien que sana y alguien que enseña. A través de los siglos, amados hermanos, los seres humanos hemos buscado a aquel que nos enseñe a cómo sanarnos, ya sea física o espiritualmente. Los profesionales en la salud, ¿cierto? En la salud física y mental, siempre han tenido seguidores que están dispuestos a gastar el dinero que sea necesario para estar bien. Dicen, de repente a ti te salió algo en el cuerpo, inmediatamente buscamos quien nos sane ese cuerpo, ¿cierto? Y el vecino le dice, no, yo conozco el fulano de tal, yo conozco este que te puede ayudar, yo te ayudo con la arruguita, yo te ayudo con el ojo, yo te ayudo. Y siempre buscamos a ese tipo de personas.
a causa de las necesidades que tenemos, lleva a que existan en este mundo psicólogos, psiquiatras, doctores, eguas, chamanes, etc. Hay siempre una persona que va a querer ayudar a otro ser humano, que le enseña, le dice, vea, tómese esta agüita y eso le va a ayudar. O haga tal ejercicio y tú vas a estar bien, ¿cierto? Hace poco estuve por ahí por la Caracas y impresionante, sobanderos en cada esquina. Y hay algunos que uno los ve y la sola pinta dicen, yo no le paso mi cuerpo a este sobandero. Pero hay otros que a lo mejor confían en ellos y se curan, ¿cierto? Sobre todo personas que hacen mucho deporte van a ese tipo de personas. Pero hermanos, los seres humanos siempre vamos a querer buscar al menos dos tipos de cosas: ser enseñados y ser sanados. ¿Cuáles son las dos cosas que busca el ser humano? Ser enseñados y ser sanados. Pero ¿han escuchado ustedes ese tipo de comentario que algunos dicen? ¿Han escuchado ustedes este dicho que dice, después de que haya salud, estamos bien? ¿Han escuchado ustedes eso? Después de que estemos sanos, no hay problema. Podemos trabajar, podemos hacer lo que sea. Después de que haya salud, estamos bien. Pero quiero hacerte la pregunta: ¿la salud será suficiente? ¿Será suficiente que estemos sanos? Bueno, seguimos en la exposición del Evangelio de Lucas. Estamos exponiendo el libro de Lucas y el escritor ha presentado al Señor Jesús como aquel que enseña, y mientras lo hacía iba cumpliendo lo que los profetas habían dicho de él, que estaría sanando. Mire esa combinación, mire ese combo, podríamos decir nosotros. Una persona que va enseñando por la vida, va enseñando, pero por otro lado va sanando. Pregunto, ¿te gustaría juntarte con ese tipo de personas? Bueno, el Señor Jesús hacía esto. Lucas ha dejado claro hasta aquí, hasta el capítulo 5, que el Señor Jesús se presenta en el escenario y Él enseña las Escrituras, las enseña con autoridad, pero no solamente las enseña con autoridad, sino que también sana a personas. Ahora, el Señor Jesús, Lucas, el evangelista, lo ha presentado como alguien que enseña, pero alguien que también que sana o hace milagros. Pero ¿cómo más lo va a presentar, hermanos? El día de hoy me gustaría hablarles bajo el título Jesucristo enseña, sana y salva. Ese es el combo 3, perfecto. El combo que uno dice, wow, me gusta, viene con postre incluido. Amados hermanos, Jesucristo enseña, Jesucristo sana y Jesucristo ¿qué? Salva. Recordemos que al Señor Jesús lo están evaluando, a Él lo evalúan y viendo todo lo que Él hace, sus pruebas deberían demostrar que verdaderamente era el Hijo de Dios. Pero ¿qué nos dice el texto? Miremos, por primer punto, Jesucristo enseña. Vayan a Lucas capítulo 5, verso 17. Jesucristo enseña. Miren lo que dice. Aconteció que dice, un día. No nos dice, así como aquel día colocamos 24 horas en el Evangelio, es porque todo eso ocurrió en un día completo. Pero aquí nos dice, aconteció un día. No nos dice qué día, aconteció un día que estaba, ¿qué haciendo? Enseñando. Mire lo que dice. Un día hace referencia al Señor Jesucristo, estaba enseñando. ¿A quiénes les enseñaba? Mire lo que dice. Y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas ¿de dónde, hermanos? Galilea, de Judea y de Jerusalén. Amados hermanos, el Señor Jesús enseña. Si vienen de Galilea, norte de Israel, si vienen de Judea, sur de Israel, ¿cierto? Y de Jerusalén, es porque realmente esta campaña
de este hombre que iba a dar una enseñanza era bueno. Pero no nos dice que cualquier tipo de personas estaban ahí. Sí estaba el pueblo, pero mire lo que dice. ¿A quién les enseñaba? Dice que estaban sentados, número uno, los fariseos. Los fariseos. Pastor, ¿quiénes eran los fariseos? Bueno, fariseo no es aquel que le lleva a usted la mala, como dicen aquí en Bogotá. Uy, eso es mucho fariseo. No. Un fariseo, dentro de la Biblia, cuando usted escuche la palabra fariseo en la Biblia, eran un grupo, son un grupo, un movimiento político y social, religioso, que tenía un pensamiento judío en la tierra de Israel durante el segundo templo del Señor Jesús. Ellos sabían mucha Biblia, a tal punto que incluso le añadían a la escritura. Es decir, eran personas que en cuanto a la ley mosaica, a la ley de Moisés, sabían mucha Biblia y a veces ellos hasta exageraban por cumplirla, se esforzaban por cumplir la palabra de Dios. Pero escuchen, hay un muchacho más o menos de 30 años que está enseñando la Biblia, está enseñando el reino de Dios y estos fariseos están sentados escuchando. Pero ¿qué otros estaban? ¿Qué dice ahí? Los doctores de la ley. Amados hermanos, estos eran rabinos o maestros de la ley, gente que sabía Biblia, gente que fue a conferencia de un hombre llamado Jesús, el hijo del carpintero, y ellos estaban ahí sentados escuchándoles. Y mire, invirtieron tiempo, invirtieron dinero e invirtieron también el deseo de aprender. Dice, los cuales habían venido de todas las aldeas. ¿De dónde? Galilea, Judea y Jerusalén. Estos hombres querían escuchar a un maestro, lo veían como maestro. Hermanos, si doctores de la ley venían de diferentes partes de Israel para escuchar a un hombre que tiene, como les dije, es muy joven, tiene alrededor de unos 30 años, el Señor Jesús, es porque definitivamente este hombre que está enseñando era un maestro. Teníamos algo por aprender de él, a lo mejor decían. Tenían algo que al escucharlo podría edificar sus vidas. Sus enseñanzas definitivamente valían la pena escucharlos. Así que hermanos, Jesucristo es un hombre que enseña. Y no le enseña, bueno, estaba todo el pueblo, ya lo vamos a ver, estaba mucha gente ahí, pero le enseña también a las élites, a los que saben, a teólogos del momento. Y usted podría decir, bueno, ¿y cómo hoy en día podemos aprender nosotros del Señor Jesús? ¿Cómo si el Señor Jesús quisiéramos hoy en día escucharlo, cómo lo escuchamos? Bueno, Él nos ha dejado su palabra escrita y ahí en las escrituras vamos a encontrar todas sus enseñanzas. Si usted quiere saber qué le enseñó Él a los fariseos que estaban tan interesados en aprender o a los maestros de la ley, bueno, aquí lo encontramos. ¿En dónde? En toda la Biblia. Tómelo como referencia, segunda de Timoteo. Vaya a su Biblia, por favor. No pierda Lucas. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 16 y 17. Mire lo que dice. Toda que la escritura, toda la escritura es que, hermanos, inspirada por Dios y es útil. Y la primera cosa para la que Él es útil, ¿qué es? Para enseñar. Hermanos, el Señor Jesucristo no sigue hoy en día con nosotros de manera física y presencial, pero sí por su Espíritu, y su palabra la ha dejado escrita. Y nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, primera cosa, para enseñar. Segunda cosa, tercera cosa, para instruir en justicia, para corregir y para instruir en justicia. ¿Cuál es el propósito? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para ¿qué, hermanos? Toda buena obra.
Así que usted dice, bueno, hubo un hombre llamado Jesús que le enseñó a los fariseos, que le enseñó a los doctores de la ley. ¿Cómo puedo yo ser enseñado por él? Bueno, a través de las escrituras. Amados hermanos, la escritura, toda la escritura es la enseñanza del Señor. Y es útil para ser enseñados. Así que hermanos, Lucas nos presenta al Señor Jesús como aquel que, ¿qué hermanos? Enseña. No es el que nos enseña. ¿Tú quieres ser enseñado por el Señor Jesús? Ve a la palabra, léela diariamente. Escudriña, porque en ellas vas a encontrar al Señor Jesús enseñando. Pero segundo punto, Jesucristo no solamente enseña, sino que segundo punto, Jesucristo sana y ¿qué más? Salva. Jesucristo sana y salva. Mira lo que dice Lucas 5:17, la segunda parte. Leo desde la primera parte, dice: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea, de Jerusalén. ¿Y qué nos dice aquí? Hay una conjunción y que une toda la idea. ¿Y qué dice? Y el poder del Señor estaba con él. ¿Para qué? Sanar. Qué importante esto. El texto nos dice que el poder del Señor estaba con él para sanar. Ahora, debemos recordar, amados hermanos, que el Señor Jesús en ese momento era 100% hombre. Él nació de una mujer y al nacer de una mujer era 100% hombre, pero también como fue concebido por el Espíritu Santo, era 100% ¿qué? Dios. La naturaleza de Dios 100% ahí, su Espíritu estaba en él. Nos dice que el Espíritu de Dios estaba en él con un propósito. ¿Para qué? Sanar. El Espíritu de Dios estaba en él para sanar. Las personas, amados hermanos, le estaban conociendo como el maestro y también como el que sanaba sus cuerpos. Hace poco habían escuchado la historia de que había sanado un leproso. ¿Recuerdan eso? Un leproso fue sanado. Ahora, si un leproso había sido sanado, que era imposible que un leproso se sanara, era muy difícil, no imposible, algunos se sanaban. Pero la gente estaba escuchando sus enseñanzas, pero en algún punto una sanidad iba a ocurrir. Y si había sanado un leproso, si había hecho milagros como hacer que del agua muchos peces se metieran en la red de Pedro, si pudo sanar ciegos, si pudo hacer muchas maravillas, ¿sería algo más difícil para él? No había nada difícil para el Señor Jesús. Él mismo, y haciendo referencia a lo que Isaías había dicho, tómelo como referencia, lo vimos en días pasados, en Lucas 4:18, él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar, dice ahí, a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a quienes, a los ciegos, a poner a los oprimidos libertad a ellos y predicar el año agradable del Señor. Si el Señor Jesús es el que enseña y es el que sana, esto no se hace esperar. Y sucedió algo. El texto nos dice, mire lo que dice el verso 18 de Lucas. Lucas 5:18, mire lo que dice. Y sucedió que, ¿notan? Unos hombres que traían en un lecho a un hombre que era ¿qué? Paralítico, procuraban llevarle dentro y ponerle delante de él. ¿Y con qué palabra empieza el verso 19? Pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio de Jesús. Miren, hermanos, sucedió, dice aquí, unos hombres, ¿sí? Que
Estos hombres, la historia nos muestra que estos hombres, no nos dice si eran familiares o no, pero lo que sí nos dice es que traen una necesidad física de un hombre. ¿Cuál era la necesidad que tenía este hombre? Paralítico. Era una necesidad física, no era cualquiera. Estos hombres traen esta necesidad física del hombre a alguien que definitivamente les puede ayudar. Dijeron, si este hombre sana a un leproso, muy seguramente va a poder sanar a un paralítico. Ahora, solo que para recibir esa ayuda era necesario llevarlo hasta donde estaba quien le podía ayudar. Piense, era más o menos una casa como esta, donde aquellos que pagaron VIP estaban sentados escuchando la enseñanza. Y aquellos que a lo mejor no pagaron la entrada, estoy parafraseando, improvisando, alegorizando la escritura, pero estaban afuera, mucha gente escuchando, y no había parlantes. El Señor no sé cómo hablaba, si tenía voz, ¿cierto? Buena voz para que lo escucharan. El hecho es que estos hombres, era necesario llevar al paralítico ante el Señor Jesús, pero se le presentaron al menos dos problemas. ¿Cuáles eran los problemas según la Biblia? No, la multitud de personas, esa era una dificultad. Un hombre que va en una cama está paralítico, no puede caminar solo y hay mucha gente. Esa era una dificultad. Pero la otra dificultad era la de transportar al enfermo. ¿Cómo llevar a este enfermo en medio de la multitud, en medio de que todo está lleno? Él está en medio de la casa. ¿Cómo llevarlo? Hoy en día, gracias a Dios, tenemos, bueno, lo podemos ver, sillas de ruedas, ¿cierto? Carros, vehículos. En ese tiempo existían camellos, pero el que tenía un camello era qué camello tenerlo, ¿sí? Así que ellos tenían esas dificultades, pero en medio de esto ellos saben que tienen una necesidad. Y quiero preguntar, ¿eso fue impedimento? Bueno, el texto nos dice que su estrategia fue subir al paralítico al techo de la casa y luego bajarlo desde el tejado. Todos veían la entrada, todos desde ahí asomándose, parando oreja, y estos dijeron, bueno, aquí está lleno de gente, pero por detrás no hay gente. Y a lo mejor se subieron por detrás. Y usted se imagina, hermanos, podríamos imaginarnos cómo fue esa escena. El Señor Jesús está dentro de una casa enseñando y de repente empieza a caer boronas. ¿Usted se imagina el dueño de la casa de estos indios que hacen dañándome el tejado? Pero el hecho es que ellos no les impidió que pudieran cumplir su propósito de llevar al Señor Jesús a aquel paralítico en medio de él. Me gustaría llamar la atención en algo, hermanos. ¿Qué esperaban estos hombres que el Señor Jesús hiciera con este paralítico? Que lo sanara, ¿cierto? Ellos esperaban un milagro, se esforzaron, vieron la multitud, no podemos, ¿qué hacemos? Tranquilo, mijo, usted tranquilo, que hoy va a salir usted sano. Pero ¿cómo hacemos? Si lo agarran y lo llevan, ¿cómo lo subieron? No sabemos, si lo agarraron de un lazo, si lo agarraron de un pie. No dice la Escritura, el hecho es que lo ponen en el techo y lo bajan. Y el Señor Jesús dije, a ver, si estoy en la mitad de la prédica. ¿Se imagina dónde ocurra eso aquí? Estoy en la mitad de prédica y le baja. Y de repente el arrendatario dice, ¿pero qué? La tejita está, la teja está ahí. Dice, bueno, lo baja. Me la pago yo. Lo bajan. Y ellos están esperando que el Señor Jesús, ¿lo que, hermanos? Lo sana. Pero ¿cuál fue la respuesta? Miren lo que dice el verso 20. Al ver él la fe de ellos. Noten lo que dice la Escritura. Al ver él, hace referencia al Señor Jesús. ¿La fe de quién? De los que llevan al paralítico. Le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. A ver, Señor, a ver, yo quiero es que este indio camine y nos ayude a trabajar y produzca para la casa que estamos aguantando hambre. Los pecados después.
¿Me estoy explicando? Ellos están esperando que inmediatamente el hombre fuese sano, pero lo que el Señor dice, al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Ellos esperaban esa respuesta? Muy seguramente no. El Señor Jesús ve a estos hombres con una fe y hace lo que nadie estaba esperando. No trajo inmediatamente sanidad física, sino que le apuntó, escuchen esto, a la sanidad espiritual. Los seres humanos tenemos al menos 3 clases de fe, y eso es importante que lo tengan en cuenta. Los seres humanos tenemos al menos 3 clases de fe. Tenemos una fe que es común, la fe común, la que todo el mundo tiene. ¿Qué es fe? Es algo que dice, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, estoy seguro de que algo va a pasar, aunque no estoy viendo que pasa. ¿Cuál es la fe común? Cada vez que usted lava su camiseta, sus calcetines y los pone en la cuerda, eso es tener fe. ¿Por qué? ¿Usted está viendo que se seca? No. ¿Pero está seguro que se va a secar? Sí. Eso es fe. No lo ve, pero está seguro que va a ocurrir. Vean, ¿qué otra cosa es fe? Subirse a un zip, eso es tener fe. Usted no sabe si lo va a llevar al destino, pero está seguro que va a ir amagullado y todo, ¿cierto? Tú sin celular, pero llega. Esa es la fe que, hermanos, común. Pero hay otro tipo de fe, la fe milagrosa. La fe milagrosa es los que ponen su esperanza en algo o en alguien y ocurre. Hay gente que dice, me hizo el milagrito, y ponen su fe a tal punto que dicen, y me sané, y le prenden velitas, y le hacen culto, le hacen ceremonia. Solo basta con ver en Colombia cuántas vírgenes hay, porque de alguna manera la gente puso la esperanza en la Virgen de las Lajas, en la Virgen de Guadalupe, en la Virgen de... tanto que la gente pone la fe. El Cristo caído de Monserrate, San Gregorio, ¿cierto? Y la gente dice, no, y se saben. Esa es la fe, que, hermanos, milagrosa. Está la fe común, pero está la fe milagrosa. Pero hay otra fe, la fe salvífica. ¿Cuál es la fe salvífica, hermanos? Es la que Dios provee en las personas para que podamos ir al cielo un día con Él. Para que usted pueda creer que Cristo es real, que Él murió por tus pecados y que puedes ir al cielo. Esa fe solo la provee Dios, es la fe salvífica. ¿Qué tipo de fe tendrían estos hombres, hermanos? Muy seguramente pusieron su esperanza a aquel maestro que podía sanar y dijeron, este hombre lo sana. No nos dice qué fe, pero dice que el Señor Jesús vio en ellos ¿qué? Vio en ellos fe. Ahora, hay una pregunta, ¿qué podemos aprender nosotros de esto? ¿Qué podemos aprender de esta historia de estos hombres con este paralítico y que lo bajan y que el Señor Jesús le dice, tus pecados te son perdonados? Mírenme acá. Podríamos decir que es más importante la sanidad espiritual que la misma sanidad física. El Señor Jesús le dio más relevancia a la sanidad del alma, de perdonar los pecados, que la sanidad física. No que eso no sea importante. Escuchen esta frase. ¿De qué sirve estar sano, pero al morir se irá al infierno? ¿De qué sirve tener un cuerpo bien esbelto, cierto, ejercitado, comer bien, salir a hacer deporte, ser el mejor gimnasta y hacer todo para esta vida? Y la gente, uy, qué bueno. Pero cuando se muere se va para el infierno. ¿De qué sirve? No quiero decir que hay que estar enfermo para poder ir al cielo. Pero aquí el Señor nos da a entender que era importante para este hombre primero que entendiera que por encima de su sanidad física estaba su sanidad ¿qué? Espiritual. ¿Estoy siendo claro? Ahora, cuando el Señor Jesús dice estas palabras, hombre, tus pecados te son perdonados, ¿qué reacción hubo frente a esta declaración? Vayan al verso 21, Lucas 5, 21. ¿Con qué palabra empieza? Entonces, miren el resultado de esa frase. Causa-efecto. Entonces, ¿quiénes?
los escribas y los fariseos, los que sabían comenzaron. Este hombre enseña muy bien, pero como que ¿qué es lo que dijeron? ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo quién? Dios. Amados hermanos, estos hombres empezaron a decir lo que este hombre dice, aunque es un buen maestro, es una ofensa contra Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. Y es que tenían razón. Un judío no podía comprender que Dios se hubiese hecho hombre y estuviera diciendo que perdonaba pecados. El judío tiene claro, y es claro, que solo Dios puede perdonar pecados. Tenían razón. Tómelo como referencia a Isaías 43:25. Solo Dios puede perdonar pecados. Yo, dice el Señor, yo soy el que borro tus rebeliones o tus pecados por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Isaías había profetizado que solo Dios puede, ¿qué hacer, hermanos? Perdonar pecados. Solo Dios. Y como un hombre que enseña muy bien la Biblia, que está sanando enfermos, ahora se atreve a decir, tus pecados te son perdonados. O este hombre era un blasfemo, o definitivamente ese hombre llamado Jesús era ¿quién? Dios. Efectivamente, hermanos, solo Dios puede perdonar pecados. Pero ellos estaban desconociendo que Dios estaba en medio de ellos. Al igual que hoy en día, Dios por su Espíritu está en medio de nosotros para sanarnos y para perdonarnos. ¿Saben una cosa? A lo mejor ustedes hoy que me están viendo, o usted que me está escuchando, dirá, pero es que ahí estás el pastor. Amado hermano, amado invitado, no desconozcas que Dios está aquí por su Espíritu. Y Él puede no solamente enseñarte qué es lo que está recibiendo, puede sanarte, pero también puede perdonarte. Porque Él es Dios. El mismo Dios que estuvo con el Señor Jesús allá en Galilea está hoy aquí para sanarte y perdonarte. ¿Lo puedes creer? ¿Qué respuesta dio el Señor Jesús frente a lo que ellos estaban diciendo? Mire lo que dice el verso 22. Lucas 5:22, vaya. Jesús entonces, conociendo que los pensamientos, mire, aquí solamente se muestra que Dios dice que Él está conociendo los pensamientos de ellos. ¿Quién es el que puede conocer nuestros pensamientos? Dios. Él es omnisciente. Ese es un atributo de Dios. Dios es omnisciente. Él lo sabe todo. Como Dios conoce los pensamientos de ellos, respondiendo le dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué están pensando? Verso 23, mire lo que dice. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir que, levántate y anda. Y aquí está el sablazo del Señor Jesús para estos religiosos, criticones, chismosos, sinvergüenzas. Verso 24, ¿qué le dice? Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. ¿Qué le dijo? A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Pastor, no me quedó muy claro ese texto como de... Bueno, permíteme que te lo lea en otra versión. Puedo demostrarles, dice el Señor Jesús, que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados en la tierra. Tal vez piensan que es fácil que diga, tus pecados quedan perdonados, porque eso no se puede comprobar. Pero si le digo, levántate y anda, y sucede, entonces quedará comprobado que sí tengo ese poder. Así que Jesús le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Si puedo perdonar, ¿soy quién? Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. ¿Qué ocurrió con el hombre que escuchó esta declaración? Verso 25. Al instante. O sea, no fue que ahora, te levanto. Al instante.
levantándose en presencia de ellos, es decir, fue evidente, tomando su lecho en el que estaba acostado, ¿qué dice? No ignoren estos, hermanos. Dice, se fue a su casa, ¿qué haciendo? Glorificando a Dios, alabando a Dios. Este hombre no solamente ha sido sanado físicamente, sino sanado espiritualmente. Y eso hace que le dé la gloria a Dios. Si ustedes están notando, Lucas quiere dejarnos claro que Jesús es Dios. Jesucristo es Dios. No solo enseña, sino que sana y también ¿qué? Salva. Es decir, perdona pecados. El resultado de ellos es que Él es alabado. Amados hermanos, el texto, si usted lo ha seguido conmigo, nos presenta tres tipos de personas más uno que todo gira alrededor de él. ¿Cuáles son los tres tipos de personas? Primer tipo de personas, aquellos que tenían ¿qué? Fe. Esos son el tipo de personas. Aquellos que tenían fe. Pero hay un segundo tipo de personas. Las personas que tienen necesidad. El paralítico. Pero hay un tercer tipo de personas. Las personas que buscan criticar y juzgar todo lo que se está haciendo. Fariseos y escribas, creyendo que te las sabes todas. Pero el principal de todos, ¿quién es? El Señor. El que enseña, sana y salva. ¿Qué causó esto en los espectadores? Mire lo que dice el verso 26. Y todos, ¿notan? Todos, cuando ocurrió esa declaración, tus pecados te son perdonados, y ahora levántate y anda, ¿qué causó? Recuerde que había mucha gente, no podían entrar a la casa. Todos, sobrecogidos de asombro, porque sí, una persona puede enseñar y puede sanar, pero que perdone pecados, eso genera asombro. Glorifican a Dios y llenos de temor decían, ¿qué dicen? ¿Qué decían, hermanos? Hoy hemos visto maravillas. Hemos visto cosas increíbles. Ahora, ¿podríamos vivir eso hoy en día? Vaya conmigo, por favor, solo tómelo como referencia. Hechos 9:32. Hechos, capítulo 9, verso 32. Ya la iglesia, después de que el Señor Jesús ha resucitado, la iglesia está proclamando el evangelio por el contexto de Judea, Samaria, Galilea y fuera de Israel. Pero Hechos 9 nos dice que el apóstol Pedro, estando en Jerusalén, luego ¿qué hizo? Verso 32, Hechos 9:32. Pedro recorría toda la región y fue a ver a los creyentes que vivían ¿en dónde? En Lida. Miren lo que dice. Pedro tiene una intención y quiere ir a visitar a unos creyentes que están ¿en dónde? En Lida. Verso 33 de Hechos 9. Allí conoció a uno que paralítico. Mire, ya no el Señor Jesús, era Pedro, por su espíritu. Conoció a un paralítico llamado como Eneas, que llevaba ¿cuántos años en cama? 8 años. Pero mire lo que dice el verso 34. Pedro le dijo, Eneas, te sano. ¿Eso fue lo que dijo? No, ¿qué dijo? Jesucristo te sana. Noten que Pedro primero presenta a Cristo y luego presenta lo que puede hacer Cristo. Jesucristo te sana, levanta y tiende tu cama, e inmediatamente Eneas se levantó. ¿Y cuál fue la reacción? Verso 35. Todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y ¿qué dice? Y creyeron en el Señor. Es mi oración, amados hermanos y invitados, que tú puedas mirar al Señor no solamente por lo que hace, sino por lo que es. Es el Señor. Él es Dios que puede perdonar tus pecados. Ahora, ¿lo puedes creer? Pastor, pero usted no sabe la vida que he estado llevando. Usted no sabe cómo he sido yo últimamente. Bueno, por eso Dios te ha traído, para que sepas que Él no solamente sana tus heridas, Él puede perdonar tus pecados. Cree, Él quiere sanarte ya sea física o espiritualmente.
Y si esto te causa asombro, glorifícalo. Por eso venimos aquí a rendirle culto al Señor. No es a un pastor, no es a una persona, no es a venir aquí a ver cómo se vistió el hermano o la hermana. Aquí venimos a glorificar a Dios por lo que Él nos ha salvado. Quiero concluir con algunas aplicaciones. ¿Qué tipo de persona eres tú? ¿De los que juzgan, los que ayudan o los que necesitan? Si eres de los que juzgan, son aquellos que vienen a culto diciendo: esa predicación no me gustó, mire cómo se vistió fulano y tal, mire, a toda hora están juzgando. Pero si eres de los que ayudan, yo quiero preguntarte, te animo a seguir. Bueno, la pregunta, más que una pregunta, es una afirmación. Quiero animarte a seguir teniendo fe. Si tú quieres, mira por fe. ¿Acaso Dios le queda grande tus hijos a que vengan a los pies del Señor? ¿Acaso Dios le queda grande tu esposo? ¿Acaso Dios le queda grande tu esposa? ¿Acaso Dios le queda grande ese cáncer? No. Sigue teniendo fe, por favor. Te animo a que tengas fe para creer que Dios todavía puede sanar. Dios sigue viendo tu fe. Es por ella que podrás conseguir las bendiciones que Dios tiene para ti y los tuyos. No solamente la fe milagrosa, sino la fe salvífica. Él puede salvar. Pero también, si eres de los que necesitan, hoy no es casualidad de que estés acá. Dios te está llamando, así como aquel hombre. Tú dices: me invitaron porque dijeron que allá ocurren milagros. Bueno, no es el pastor, no es la iglesia, es el mismo Dios que puede sanar. Pero sabes una cosa, más que su sanidad física, Dios quiere sanarte espiritualmente. Dios te está llamando a que entiendas que debes arrepentirte de tus pecados, porque Él te puede perdonar. A Él no le queda grande sanarte físicamente, pero por encima de todo quiere salvarte. Quiere perdonar tus pecados para que le glorifiques. Él murió en una cruz, derramó su sangre, fue sepultado, pero al tercer día, ¿qué dice la Biblia? Resucitó. ¿Lo puedes creer? Si lo puedes creer, pídele al Señor que te permita vivir para la gloria de su nombre. A Él sea la gloria. Oremos. Piensa por un momento, ¿qué tipo de persona eres? ¿Estás juzgando todo lo que pasa alrededor de Cristo? ¿O estás ayudando a otros a que vengan a los pies de Cristo? ¿Qué estrategia has buscado? Así como estos hombres buscaron una estrategia para llevar a este hombre con necesidad a sus pies. Pero es una persona que necesita, ora al Señor. Padre, tú eres el mismo que estuvo allá en Galilea en cuerpo en el Señor Jesucristo. Pero eres el mismo que está hoy en medio de nosotros por tu Espíritu. Necesitamos tu ayuda. Necesitamos tu cobertura. Y permítenos que tu palabra nos llene, nos satisfaga y nos bendiga. Háblanos, por favor. Permite que si somos bendecidos, podamos glorificar tu nombre. Honrarte por lo que eres y por lo que haces. Jesucristo enseña, Jesucristo sana.